Realmente es un gozo poder estar hoy visitándolos, hermanos. Hacía tiempo que no los veía y se los extrañaba. Y bueno, hoy es un gozo poder estar aquí con ustedes. Hemos venido junto con mi esposa y con mi hija. Mi hijo mayor se quedó con la abuela, lo va a acompañar a la tarde a la reunión, así que allí en nuestra iglesia. Y bueno, contento de poder estar aquí con ustedes, una bendición haber podido llegar, verlos que siguen creciendo, que siguen adelante, y para nosotros es una hermosa bendición ver eso. ¿Está bien? Más cerca, sí, ahí mejor. Bien. No me acostumbro. Pero bueno. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28. El título del sermón es Dios usa las aflicciones para tu bien. Romanos 8, 28. Lea y luego, si quiere, deje su Biblia abierta ahí para seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, de acuerdo, yo creo que con los gustos personales de cada uno, yo tengo como un pensamiento de que el mundo se podría dividir en dos grandes grupos. ¿Cuáles serían esos dos grandes grupos? Bueno, a los que le gustan que le cuenten una película que no vieron y a los que no quieren que le cuenten nada sobre la película que no vieron, aunque sea una película vieja, ¿no? No quieren que le cuenten sobre esa película y menos el final de la película. Siempre te aparece alguno y dice, che, ¿viste esa película? Te quiero... No me contés, ¿no? Y tal otro que sí, que le gusta. Che, mirá, sí, contame, dale, no pasa nada. A los primeros les encanta saber, ¿no? A los que les gusta conocer sobre una película que no vieron, les encanta saber qué es lo que pasa, ¿no? Tal vez porque son curiosos, porque son medios ansiosos. Generalmente los ansiosos tienen esto, ¿no? No pueden aguantar hasta verlo por ellos mismos. Y desean saber con lujo de detalle de qué se trata la historia, incluso conocer cómo va a terminar. En cambio, están los otros que dicen que no quieren, porque quieren sorprenderse, ¿no? Pero esta película ya tiene como 50 años, ¿no? Las películas de vaqueros de hace 50 años y capaz que nunca la vieron, pero ellos todavía no quieren saberla hasta que no la vean por ellos mismos. Ahora, aunque en el ámbito de las películas se puede estar de un lado o de otro, en cuanto a la vida real ya creo que es diferente. Muchos que tal vez no están interesados en conocer sobre la trama de una película, sobre cómo es la historia y cómo es el final, cuando se trata de sus propias vidas o cuando se trata sobre lo que va a pasar de manera real, en su entorno, en su contexto, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya dice, bueno, si esto me gustaría saber qué va a pasar más adelante conmigo, qué va a ser de mi vida. Y ese deseo más fuerte se vuelve cuando las cosas en su vida se complican. Cuando todo entra bien, uno no piensa mucho en el futuro, pero cuando a veces las cosas se complican, ahí uno empieza a pensar en cuanto a lo que puede pasar más adelante, ¿no? Uno cuando tiene problemas, a veces las dudas que surgen son, ¿qué vendrá luego de todo esto que estoy pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Otros se preguntan, ¿y cuándo pasará este dolor, esta situación que estoy viviendo? ¿Cuándo será el fin? Y otros se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que me va a deparar la vida cuando todo esto difícil que estoy pasando se termine? ¿Qué va a ser de mi vida, de mi familia, de las personas que me rodean? Bueno, esta y muchas otras preguntas parecidas le surgen a todas las personas en el mundo. De una forma u otra intentan responderla, pero no tienen ninguna certeza, aunque algunos lo reconozcan y otros no. Algunos dicen, bueno, sí, yo sé que voy a pasar esto, voy a hacer esto otro, pero en su interior saben de que a veces la cosa no es tan simple como para decir, bueno, ya sé todo lo que voy a hacer en mi vida. Ahora bien, en el caso de los cristianos, esto es diferente. ¿Por qué? Porque los creyentes tienen una esperanza que de acuerdo a las Escrituras es completamente segura. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia los ha adoptado como parte de su familia y por lo tanto ahora están seguros de su vida porque saben que están en sus manos y que pase lo que pase van a estar seguros en el Señor. Y aunque todo esto lo sabemos, porque yo te pregunto, vamos a decir, sí, yo sé que estoy seguro en las manos de Dios, yo sé que pase lo que pase, Él está al control. Creyentes como esta iglesia, como nuestra iglesia de donde provengo, tenemos claro la soberanía de Dios y sabemos que todo está bajo su control, aunque lo sabemos, en muchas ocasiones, como a todos los seres humanos, en el momento de la aflicción empezamos a tener dudas acerca de esto.
Decimos, sabemos que Dios es soberano, que Él está al control, amén. Pero cuando viene el momento difícil, empezamos a tener dudas, empezamos a tener temores y la cabeza se nos llena de preguntas. Es por eso que esta sección del capítulo 8 de Romanos, que vamos a ver hoy, apunta a despejar estos pensamientos, trayendo entonces a la vida de cada uno de los creyentes una seguridad concreta. ¿Cuál es esa seguridad? Que al igual que con cada cosa en su vida, las aflicciones que ellos pasan, que vos pasás, incluyendo también las que se relacionan con la lucha, con tu pecado, son un medio que Dios usa para tu bien espiritual. Y que por lo tanto no deben olvidarse que no debemos olvidar, y vos no debes olvidar, que más allá de que por momentos esta película, ¿no?, que es tu vida, tiene momentos dramáticos y que parecieran ser inciertos, finalmente el final de esta película sí o sí va a tener un final feliz. Siempre va a tener un final feliz. Eso es lo que tenemos que entender los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener siempre, al fin y al cabo, a lo último, un final feliz? Porque Dios así lo planificó para tu vida, para su propia gloria. Esto va a ser así. El final de tu vida va a terminar con gozo. Entonces te animo a escucharme con atención en el sermón de hoy, porque estoy seguro que este pasaje que voy a exponer va a ser de mucho ánimo para tu vida. ¿Está bien? El tema del sermón entonces es el siguiente. Los creyentes pueden estar seguros de que Dios usa sus aflicciones como algo bueno para sus vidas. Los creyentes pueden estar seguros de que Dios usa sus aflicciones como algo bueno para su vida. ¿Por qué pueden estar seguros de esto? Bueno, el pasaje, este texto, Romanos capítulo 8, versículo 28, presenta dos razones que confirman esta verdad. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿No hay sueño ya? ¿Ya nos despertamos? Algunos venimos un poco más de lejos, tengo que levantar más temprano, pero estamos bien, ya estamos despiertos para meditar en la palabra del Señor. La primera de las razones la tenemos en la primera parte del versículo 28. La primera de las razones es que las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio que Dios utiliza para el propio bien espiritual de ellos. Esta es la primera razón. Las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio que Dios utiliza para el propio bien espiritual de ellos. El pasaje comienza haciendo una referencia que apunta a resaltar una verdad muy interesante, y justamente en una pequeña sección hay una verdad tremenda. Lee conmigo la primera parte, nuevamente el versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo sé que nos encontramos con un texto que muchos de ustedes seguro lo conocen de memoria. Recién escuchaba mientras leía que alguien lo estaba recitando, porque seguramente muchos los conocemos de memoria este texto. Y no solo que nos conocemos de memoria, sino que ha sido de mucho aliento para nuestra vida en un montón de ocasiones. El famoso predicador John Stott dijo lo siguiente en cuanto a este versículo: es con seguridad uno de los textos mejor conocidos de la Biblia. En él, los creyentes de todas las edades y lugares han fortalecido su pensamiento. Se lo ha comparado con una almohada sobre la cual dar descanso a nuestra fatigada cabeza. Pero también creo, así como lo conocemos de memoria y como nos ha sido de mucho aliento en muchas ocasiones, creo que debe ser estudiado en profundidad para entenderlo de una manera correcta y no tomar a la ligera lo que se explica, considerando justamente que cómo empieza este texto. ¿Qué dice primero al comenzar? Y sabemos. Si está marcando esto de y sabemos, quiere decir que la voluntad de Dios es que no solo lo memoricemos, no solo lo utilicemos para aliento en nuestra vida, sino que lo estudiemos en profundidad. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que este texto me está diciendo si no lo he estudiado con detalle? De acuerdo a esto, el famoso predicador Martin Lloyd-Jones anima en cuanto a este pasaje y decía lo siguiente: mirá, definitivamente deberíamos instar esta verdad gloriosa y hacerlo con frecuencia, pero como es obvio, con explicaciones acerca de su profundidad y sus riquezas y con una aplicación tierna a la dificultad del momento. Así que considero entonces que siendo un pasaje tan precioso, lo mejor es revisarlo con atención y con paciencia, como si nos pusiéramos en el papel de un artista, de un crítico del arte, que va a un museo o en una galería de arte y se encuentra con tal vez la pieza más preciosa, con la obra de arte más preciosa de ese lugar, en el cual entonces
vamos a mirar y deberíamos mirar detalle por detalle para disfrutar de esa pieza, para entenderla con claridad, lo que el autor quiso hacer con eso, para que de esa manera nuestra alma se llene de beneficios. Es solo observando con detalle que vamos a poder saborear la verdad que vamos a encontrar en este texto. Ahora, lo primero que aparece en el versículo es una palabra cortita, pero que ayuda a conectar lo que está aquí con lo que anteriormente venía diciendo. ¿Cuál es la primera palabra? Dígamelo usted ahí. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en su texto? La palabra y, ¿no? Es la palabra y, que muchas veces se utiliza la palabra y para agregar un concepto adicional a lo que antes se mencionó. Ahora, ¿qué era lo que anteriormente se mencionó? Bueno, en la sección anterior, que comienza desde el versículo 19 hasta el versículo 27, el tema era que el apóstol presentó la verdad de que la tensión dura de soportar que el pecado provoca va a confirmar la esperanza de la glorificación de los creyentes. Que la tensión difícil, dura de soportar a causa de la lucha contra el pecado, es una confirmación de tu glorificación. Eso es lo que dice del versículo 19 al 27. Y durante el desarrollo de ese texto se ven 3 razones que confirmaban eso. La primera de las razones de que la tensión que provoca el pecado es una confirmación, es una muestra de la glorificación segura de los creyentes, la primera razón es que esta glorificación es confirmada porque a causa del pecado la creación está gimiendo esperando este evento. Eso lo ves del versículo 19 al versículo 22. Fíjate que dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está esperando la creación? La glorificación de los creyentes. Evidentemente que los creyentes, dice en el versículo anterior, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La glorificación de los creyentes es lo que espera la creación. Por otro lado, la segunda razón es que junto con la creación, todos los creyentes también gimen esperando este evento. Esto lo vemos del versículo 23 al 25. Fíjate que dice 23. Y no solo a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que también eso confirma. Tú gemir por la lucha que tenés con el pecado es lo que confirma que un día todo esto va a cambiar. Finalmente, la tercera razón que apoya esta verdad es que el Espíritu Santo también gime por los creyentes hasta que llegue el momento de su glorificación. Fíjate que dice versículo 26, de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Entonces, la creación gime, nosotros también gemimos y el Espíritu Santo también gimen. Todos esto mostrándonos ¿qué cosa? Que la glorificación que te espera es un evento seguro. Que el hecho de que gimas es como la esperanza de esa mujer que está con dolores de parto, esperando que muy pronto, cuanto más cercano es el parto y cuanto ya más se aproxima el nacimiento de ese bebé, más fuertes son los dolores que tiene. Así es, entonces, en la vida de los creyentes. Ahora, ¿cómo, pensando en esto, ¿no? Lo que el tema anterior que estaba en la anterior sección, ahora, ¿cómo se relaciona todo eso con la palabra y que tenemos aquí con lo que va a seguir después? ¿Cuál es la relación que hay? Bueno, mira, se podría leer así, yo lo escribí así. Recuerden que la tensión dura de soportar a causa del pecado es una confirmación de nuestra glorificación. Pero, además tengan presente otro tema muy importante en cuanto a estas luchas que nos tocan vivir y que evidentemente nos quebrantan, ¿no? Piensen en esto y además piensen en otro concepto importante en cuanto a esta lucha con el pecado que genera esta tensión que tan difícil de soportar es por momentos. ¿Qué es eso adicional que los hijos de Dios tenemos que tener bien presente en todo momento? El versículo usa un verbo que lo aclara, dice, y sabemos. O sea, la verdad adicional que se va a presentar no es algo secreto para los cristianos. No es que dice, bueno, hay algo que más tienen que saber. No, ya lo saben. Ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Es algo que pueden y deben entender porque justamente Dios lo está declarando
Y es por eso que el tema del sermón se afirma en esta idea, que los creyentes tienen que saber, pueden saber, claramente entienden cuanto a esta verdad. ¿Y por qué también es importante esto? Porque justamente esta verdad que el texto aquí nos va a dar en el versículo 28 es fundamental para nuestro crecimiento y nuestro ánimo espiritual cuando realmente lo entendemos de una manera clara. Es triste, hermanos, reconocer que muchos creyentes no comprenden con certeza este texto y eso obviamente afecta a su vida. El verbo acá usado, el de sabemos, sería mejor traducido como podemos saber. Y esto justamente encaja bien, ¿no?, en la idea de que hay muchos que lo ignoran o que les cuesta aceptarlo. La idea es que deberíamos saberlo, pero muchas veces hay personas, incluso creyentes, que no conocen bien esta verdad. Pero el apóstol nos deseaba que ni los cristianos en Roma, ni ningún otro hermano, incluido nosotros, pasara por alto esto que es tan importante para sus vidas. Ahora, a partir de eso es que podemos preguntarnos, bueno, la voluntad de Dios, lo que Pablo está queriendo hacer es que nosotros podemos y debemos saber esta verdad. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la verdad que podemos saber? ¿Cuál es la verdad que necesitamos saber? Bueno, ¿qué dice nuestro texto? ¿Cuál es la verdad que tenemos que saber? ¿Cuál es la verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, leemos esto así de corrido. ¿Qué verdad impresionante es? Incluso sin tal vez habernos sumergido mucho en los conceptos teológicos que hay en esta verdad, ya solo con leerlo nos provoca un gozo profundo. No sé qué te pasa, pero ya lo lees y ya te gusta de entrada cuando lo lees. Ahora, ¿qué podemos decir de entrada en cuanto a este pasaje? Bueno, en todo lo que es este capítulo, el capítulo 8, de manera general lo que se trata es acerca de la seguridad de la obra de salvación divina. Y evidentemente esa obra de seguridad de salvación en tu propia vida tiene que estar en Dios. Fíjate que justo el texto menciona esto. No es casual que justamente en el centro de este versículo esté explícito la persona de Dios. ¿Por qué? Porque todo el bien que el creyente puede recibir y puede pensar en su propia vida, incluido la seguridad en cuanto a su salvación, depende pura y exclusivamente de que Dios se la dé. Esto es una verdad que lo entendemos y sabemos que todo lo buena dádiva, como dice Santiago, ¿se acuerdan? Todo proviene de lo alto, del Padre. ¿Y a qué apunta? Que todo lo que venga o todo lo que necesitemos, todas las bendiciones, incluso esta seguridad, dependa de Dios. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque así solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Como dice Efesios 1, 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, es que Él planea las cosas para que Él muestre su gloria en nosotros, la gloria de su gracia. Ahora, habiendo considerado esto, sigamos avanzando, ¿no?, en revisar los diferentes aspectos de lo que está aquí. Podemos seguir avanzando, ¿no?, en todo lo que viene acá. Por un lado, mirando el texto, podemos pensar acerca de quiénes son las personas que están incluidas en este grupo. ¿Quiénes son? ¿Qué dice el texto? ¿Quién es el grupo de personas que están involucrados en esta verdad? Los que aman a Dios, dice. No llegamos todavía a los que conforman a su propósito. Ya lo vamos a ver más adelante, pero acá dice los que aman a Dios. Es claro que esta referencia es a los creyentes genuinos. ¿Por qué? Porque solamente los creyentes genuinos pueden amar de verdad a Dios y a los demás, porque solamente ellos son guiados por el Espíritu Santo para vivir de esta manera. Solamente aquel que es un creyente genuino tiene el Espíritu Santo y por lo tanto puede amar como Dios ama. Los demás no pueden. En Romanos capítulo 8, versículo 14, un poquito más atrás, él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente ellos pueden vivir de esta manera. Los incrédulos, como ya hemos visto en otras partes, y vos también lo has visto, no pueden ni quieren amar a Dios de verdad. Aunque tal vez algunos en apariencia parecieran hacerlo, en realidad los incrédulos, aquellos que todavía no han sido salvados por Dios, no pueden ni quieren amar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7 también aclara esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No hay un deseo, no hay un querer, y no hay tampoco la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, podemos decir en un sentido que el mundo está dividido en dos grandes grupos, nuevamente. ¿En qué son esos dos grandes grupos? Los que aman a Dios
que son todos los creyentes genuinos, y los que lo aborrecen. No hay término medio. En 1 Corintios es claro esto, 1 Corintios 8:3 dice, porque si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Solamente así. Ahora, volviendo a nuestro texto, ¿no? La duda que puede surgir es, ¿por qué aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios? ¿Por qué para hablar de los creyentes genuinos, Pablo en vez de decir, y sabemos que a los creyentes genuinos todas las cosas las llevan? ¿Por qué en vez de decir eso, dice a los que aman a Dios? ¿Por qué no utilizar la referencia a los cristianos, o a los creyentes, o a los hijos de Dios? ¿Por qué utiliza esta referencia del amor? Bueno, yo considero que lo hace porque de todas las virtudes que te caracterizan como creyente, que caracterizan a los creyentes, el amor es la virtud más importante que tenemos, es la prominente, es la más importante. Tal es así que es la primera mencionada en la lista del fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu que es amor, y después se menciona el resto. Incluso Pablo la pondera por sobre otras virtudes que tenemos los creyentes. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo que entonces el grupo de personas que son englobadas en esta verdad son todos los creyentes, ya que por gracia de Dios y mediante la obra del Espíritu en su interior, ellos pueden amar a Dios y a los demás de una forma genuina. Como dice 1 Juan 4:7, Juan, como decimos allá en mi barrio, te hace corta la bocha. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fin, nada más. Clarísimo. Entonces ya sabemos y entendemos que cuando habla de los que aman a Dios, es todos los creyentes genuinos, porque solamente ellos aman, como ama a Dios. Ahora, lo siguiente que podemos observar es ver, ya entendimos qué es a los que aman a Dios, y ahora tendríamos que ver qué es lo que quiere decir cuando dice todas las cosas. ¿Qué significa esto de todas las cosas? Bueno, repasando el contexto inmediato de nuestro pasaje, tenemos indicio muy claro de qué quiere decir cuando dice todas las cosas. Evidentemente, esto apunta a todas las circunstancias difíciles de tu vida, incluido obviamente lo que veníamos diciendo, la lucha diaria que cada creyente tiene con el pecado y que genera la tensión de la cual justamente mencionaba en la sección anterior. O sea que todas las cosas que menciona acá Pablo es una manera resumida de hablar de forma general de todas tus aflicciones, todos tus quebrantos, todas tus victorias, todas tus derrotas, cada lágrima, cada dolor pasado, presente y futuro, que desde el día que Dios te salvó tenés en el proceso de tu santificación al vivir en un mundo caído, con el pecado que combate en tus miembros, con las frustraciones propias de tener que vivir con otros pecadores y que otros pecadores te tengan que aguantar a vos en la batalla diaria que tenés contra Satanás, contra sus huestes de maldad y con tu propia carne. Todo esto es. ¿Ves por qué es más fácil decir todas las cosas? Pero es todo esto. Todo esto es lo que está queriendo hablar en todas las cosas. Ahora, habiendo dicho esto, hace falta todavía hacer una aclaración. No es que solamente todas estas cosas son las que Dios usa para tu bien, sino que hay muchas otras cosas que Él también utiliza. Sino que solamente las que mencioné son las que tienen que ver con este texto. ¿Bien? Después hay muchas otras cosas que también Dios usa para tu bien. Sin ir más lejos, sabemos que la palabra de Dios es un medio que Dios usa para tu bien, ni hablar de la oración, ni hablar de la iglesia local, de los hermanos que tenemos en la comunión. Todo eso también es para nuestro bien. Los atributos de Dios también operan para tu bien. La bondad de Dios es una bendición para tu vida. Lo mismo se puede decir respecto a su fidelidad. La fidelidad de Dios es un bien para tu vida. ¿Te acordás de Lamentaciones? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí el profeta está hablando acerca de la fidelidad de Dios y qué tan bueno ha sido eso para su vida. Y así podemos seguir entonces, ¿no?, con otros atributos también que obran para tu bien. Ahora, si todas las cosas, ¿no?, todas estas diferentes cosas ayudan para su bien, ¿por qué la mención particular en este pasaje de que son las aflicciones las que Dios usa para el bien de los creyentes? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que, siendo honestos, en muchas ocasiones hay duda en cuanto a que estas cosas que menciona el pasaje puedan repercutir para bien. Cuando a veces, no, uno dice, bueno,
Hermano, la palabra de Dios es para tu bien. Entonces decimos, amén, amén, es así, ¿no? Y sabés que la fidelidad de Dios es para tu bien. Y todos decimos, amén, es así. Y decimos, bueno, la oración es para tu bien. Y todos decimos, amén. Y de repente un momento podemos decir, pero sabés que también si Dios te hace pasar por una enfermedad muy difícil, es para tu bien. Y ahí no sé cuánto vamos a decir amén. Porque ahí ya no estamos tan seguros de qué tan bien nos puede hacer. Cuando Dios no actúa de una manera que parezca buena para tu mente, ¿no te pasa que a veces dudás? ¿De que empezás a tener dudas? ¿No sentís la tentación de cuestionar a Dios? ¿Cómo puede ser Dios que hagas así? ¿No se llena tu corazón de ansiedad esperando tal vez algo diferente y mientras eso no llega te quejas? Bueno, cuando eso pasa, es que entonces estás fallando porque estás cuestionando el carácter de Dios y sus promesas. Pero justamente, considerando Dios que sabe nuestra debilidad, es que este pasaje que tenemos acá nos está buscando decir de una forma directa, mirá, tranquilo, todo va a estar bien, seguí confiando, conservá la paz, Dios va a usar esto para tu bien, aunque vos ahora no puedas verlo. Hermanos, esta sección es muy importante porque, seamos honestos, muchas veces no llegamos a ver nosotros con nuestro entendimiento el bien de una situación particular que estás pasando. Pero lo bueno de todo esto es que aunque vos no los puedas ver, Dios te lo está contando. Todos estos pasajes, a partir de Romanos 6 en adelante, es precioso porque Dios te cuenta un montón de cosas que vos no podés ver. Vos lo único que ves adelante tuyo es la aflicción, el dolor que te provoca el pecado. Pero Dios te está contando de que Él ya te ha liberado del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, que Él ahora te ha hecho suyo, que nadie te puede sacar de su mano, que ahora te ha dado el Espíritu Santo y que no hay ninguna inseguridad en cuanto a lo que Él ha hecho por vos. Vos todo eso no lo ves, vos lo único que ves es el proceso duro de tu santificación. Pero Dios nos cuenta todo esto para que estemos tranquilos. Dios te está contando, aunque vos no lo puedas ver, que tu glorificación es un hecho seguro y que incluso lo difícil que puedas estar pasando es una confirmación de que esa glorificación va a venir, de que todo esto un día va a terminar, que tus aflicciones tienen fecha de vencimiento, no son eternas, no van a ser eternas y que, como vimos en un pasaje anterior, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso puedes seguir teniendo esperanza y seguir adelante, hermanos. Ahora, otra duda que genera opiniones diferentes entre muchos eruditos es lo siguiente, ¿no? Aquí cuando leemos el texto. ¿Es Dios el que usa estas cosas para nuestro bien? ¿O son todas las cosas por sí mismos las que cooperan para el bien de los que aman a Dios? A veces hay duda, ¿no? Vos lees ahí que dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas por sí mismos le ayudan a bien? ¿O es que Dios utiliza las cosas estas, todas estas cosas para tu bien? Hay diferencias de posturas entre... El punto acá sería decir, bueno, antes de todas las cosas, que dice ahí, ¿iría el pronombre él? O sea, ¿Dios usa estas cosas para bien o no va? Hay diferencia de pensamiento. Los eruditos tienen diferentes formas de pensar. Algunos traducen, como dice mi versión y tu versión Biblia de las Américas también, todas las cosas ayudan para bien. Otras versiones, por ejemplo la NBI, lo traducen como Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Y aunque haya teólogos que se inclinen por una u otra postura, y hay que ser respetuosos con la opinión del que piensa diferente, en este caso en particular, porque es un tema que no debería generar división, mi convicción al estudiar este texto va más bien por la segunda opción, por la que Dios dispone de todas las cosas para tu bien. ¿Por qué? Porque incluso aunque pensara de que todas las cosas por sí mismos operan para nuestro bien, de una manera u otra no cabe duda de que todo lo que pasa y todo lo que sea para tu bien en la vida del creyente depende y viene de Dios. Todo viene de Él. Salmo 84:12 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Incluso las aflicciones también son permitidas por Él y son un medio que Él usa a nuestro favor, aunque en el momento no lo entendamos con certeza. En definitiva, los que afirman, ¿no?, que la primera opción es válida, que es que todas las cosas
en sí mismas ayudan para el bien del creyente, tienen que reconocer que incluso aunque tal vez piensen que son todas las cosas, detrás de escena está Dios obrando. Porque todo lo que pasa está en control de Dios. Entonces tienen que reconocer que por más que piensen de que son todas las cosas en sí mismas, es Dios que está obrando. Tiene que ser Dios mismo, porque todo lo que en el mundo está pasando está bajo su control y su soberanía, como dice Isaías. Jehová de los ejércitos ha determinado algo. ¿Quién lo va a impedir? Su mano está extendida. ¿Quién la va a hacer retroceder? Ahora, habiendo hecho un repaso de versículo, parte por parte, todo esto, podemos ahora entonces apuntar a ver lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace según este texto? Que Él usa todas las cosas mencionadas recién para el bien de los suyos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las circunstancias difíciles que cada creyente padece, Dios las usa siempre de una forma que repercuta para su bien espiritual. Dios usa entonces todas estas situaciones difíciles que padeces, siempre las va a llevar para que repercuta para el bien espiritual de tu propia vida. Ya sea para tu bien en este tiempo actual, como también para lo que te espera en la gloria eterna. El pastor MacArthur, hablando acerca de esto, remarca lo siguiente: es probable que Pablo tenga en mente nuestro bien durante esta vida presente, así como el bien último en la vida venidera. Sin importar qué suceda en nuestra vida, mientras seamos sus hijos, la providencia de Dios va a utilizarlo para nuestro beneficio temporal, así como eterno. Algunas veces librándonos de tragedias y otras veces enviándonos a atravesarlas con el fin de acercarnos más a Él. Y esto es comprobable por medio de muchos ejemplos que tenemos en la Biblia en cuanto a esta realidad. Usted se acuerda el ejemplo de José. José nos cuenta que las aflicciones que él pasó estaban dentro del propósito soberano y bueno de Dios de guardar a su familia. El Génesis 50:20 dice: vosotros pensaste mal contra mí, le dice a los hermanos, mas Dios lo encaminó para bien, a hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo utilizó para bien. Moisés también nos cuenta acerca de la bondad de Dios hacia el pueblo de Israel en cuanto a las circunstancias que les tocó atravesar. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que a tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero a la postre hacerte bien. Es David también quien resalta esta verdad en Salmo 25:10, diciendo que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y testimonio. O sea, sin importar en qué senda te encuentres, el Señor siempre la va a convertir en un camino de misericordia y verdad para tu vida. Ahora, una cosa más que el texto no menciona de forma explícita, pero que creo que es interesante pensar es: ¿qué incluye el bien que los creyentes reciben actualmente? Dice, bueno, dijimos que en parte es un bien para la actualidad. ¿Qué incluye eso? Bueno, podemos mencionar algunas cositas brevemente. Una de las cosas que repercute para el bien de tu vida es que las aflicciones te dan paciencia. Hacen que seas más paciente. Hermanos míos, dice Santiago 1, 2, 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algunos dicen, no, yo le pido a Dios paciencia y Él me da pruebas. Y algunos son medio pillos, dicen, yo no voy a pedirle más a Dios pruebas porque sé que me va a mandar paciencia. A ver, entendelo. No importa que no le pida, Él te lo va a mandar igual. Porque Él va a hacer con vos lo que Él quiera hacer. Y si Él sabe, por más que vos no se lo pida, que necesitas paciencia, va a hacer lo que Él quiera. ¿Está bien? Otro bien que el creyente recibe por medio de las luchas es hacernos más humildes. Las pruebas, las aflicciones nos hacen más humildes. Eso fue lo que mismo Pablo pudo experimentar en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Él dice que para que las revelaciones, la grandeza de las revelaciones no lo exaltase, le fue dado un aguijón. Y él pide a Dios, ¿no?, 3 veces que se lo saque. ¿Y Dios qué le dice? Todo bien, Pablo, pero bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es una forma elegante de decirle, no te voy a sacar eso. Va a seguir ahí, porque tengo algo que hacer con vos. Y Pablo, una vez que lo entiende, entonces dice, de buena gana me voy a gloriar entonces en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos queridos, las aflicciones son una gran
bendición, una gran medicina para matar el virus del orgullo en nuestra vida. Creo que la mejor vacuna contra el orgullo espiritual es justamente las aflicciones, porque nos hacen, como digo yo, a veces volar bajito, nos mantienen volando bajito. Otro aspecto entonces también del sufrimiento del cristiano en cuanto a las aflicciones y a la lucha con el pecado es que también a través de eso vamos aprendiendo cada vez más a aborrecer el pecado, hermanos. A medida que vamos avanzando en esta lucha con el pecado, vamos odiando más el pecado. Tanto por las luchas personales tuyas como por ver lo que hacen otros, el creyente genuino va teniendo una visión más clara de lo horrible que es el pecado y por lo tanto trata mucho más de erradicarlo en su propia vida y ayudar a la santificación de los demás. Por eso necesitamos también estas aflicciones, porque es por medio de ellos que vamos tomándole más asco al pecado, más odio al pecado para entonces matarlo más en nuestra vida y ayudarlo a otros a que también lo hagan. Obviamente también la disciplina del Señor, esa causa a veces de no alejarnos del pecado, es también para nuestro bien, hermano. También es para nuestro bien. Es para como dice Hebreos capítulo 12, es para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Y así también hay otros bienes que recibimos mediante la obra de Dios por medio de las aflicciones. Primera de Pedro 5 dice, ¿no? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿no? Y un coro famoso que cantábamos antes, ¿no? De este texto, y cantamos, no, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y no sé por qué no pusieron esta parte, ¿no? Después en esa canción. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Lo quisieron obviar, lo tildaron con liquid paper, parece, ¿no? Él mismo, entonces, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermano. Finalmente, otro bien importante que las aflicciones obran en tu vida en la actualidad es que por medio de esas aflicciones hay una expectativa cada vez mayor del regreso del Señor. Es ante las luchas diarias y los momentos tan duros que te toca vivir que se te genera en tu vida una mayor ansiedad, un mayor anhelo para estar ya en la presencia del Señor. Si esas aflicciones no vinieran, probablemente nos acostumbraríamos mucho más a vivir este mundo, pero las aflicciones Dios las usa para hacerte anhelar, Señor, ya quiero estar con vos, ya quiero que vengas por nosotros. Recapitulando en todo lo visto, entonces, que se puede ver la primera razón de por qué los creyentes pueden estar seguros de que Dios usa sus aflicciones como algo bueno. ¿Por qué? Porque son un medio que Él usa para el propio bien espiritual de tu vida. Dios toma todo lo que pasa en tu vida y lo usa en tu vida para algo bueno. Incluso va más allá, usando en su misericordia tus tropiezos más duros, tus quebrantos más tristes, tus luchas más fuertes, para obrar en tu vida y hacer que incluso cosas tan terribles como estas sirvan para bien tuyo. Incluso las cosas más horrendas que te puedes imaginar que han pasado en tu vida, Dios las usa para tu bien. Esto es una verdad tremenda, hermano. Ahora, tal vez alguien pueda decir a partir de esto, ¿no? Entonces esto quiere decir que no hay problemas en hacer cosas malas porque Dios las va a usar para su propio bien. Pues entonces, bueno, si esto es así, entonces vivo la vida así, haciendo cualquier cosa, con tal Dios lo usa para su bien. Mejor, cuanto más cosas malas haga, más la va a usar para mi vida, ¿no? Ese es un pensamiento muy retorcido, hermano. Mi respuesta es, como la que da Pablo aquí, absolutamente no, de ninguna manera. No hay que confundir que el hecho de que si Dios usa incluso nuestras caídas para nuestro bien, entonces podemos darle licencia al pecado, hermano. Eso es absolutamente absurdo, porque no es la voluntad de Dios que le des lugar a tus tentaciones ni al pecado, sino justamente todo lo contrario. Él aclara eso en Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ustedes ya no están bajo eso, sino están bajo la gracia. Ahora tienen que vivir de otra manera. De hecho, él va en contra de eso. Él ataca esta idea en Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? De ninguna manera. El que piensa de esa manera es alguien que no es creyente, que está todavía en condenación. Incluso sabiendo que debido a que todavía hay maldad en tus miembros y que es imposible dejar de pecar totalmente en tu vida, así todo es claro que un rasgo de tu vida si ha recibido la salvación en crecer en santidad. Entonces,
Si Dios utiliza las cosas para mi bien, pero a la vez, aunque yo no entiendo cómo es eso, pero Él lo usa para mi bien incluso eso, y Él entonces me pide que yo no peque. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, la respuesta es así, mirá, vos esforzate en el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere y dejá que Dios se encargue de usar incluso tus luchas y tus caídas para tu propio bien. Vos dejá que Dios haga lo que Dios tiene que hacer y vos hacés lo que vos tenés que hacer, que Él te muestra en la Escritura. ¿Se entiende? Reflexionando entonces en esta verdad, podemos pensar un poco en cuál es el propósito del apóstol de contarnos todo esto. Bueno, creo que es muy importante al considerar que el dolor aflige a tu alma y que en muchas ocasiones te hacen dudar en cuanto a la obra de Dios en tu vida, especialmente en las cosas que se relacionan con tu lucha con el pecado. Estos conceptos, hermanos, que estamos viendo acá, son el sostén necesario para que nunca bajes los brazos. Te animan en medio del dolor. Y no solamente eso, sino que te da confianza en cuanto al futuro. Te da una certeza plena de que todas estas aflicciones por causa de Cristo son y van a repercutir para tu bien. Y para que vayas avanzando cada día fielmente en su camino, sabiendo que Él está al control de todo. Porque justamente obran en tu bien en el futuro, porque como el mismo Pablo dice en 2 Corintios 4:17, todas estas aflicciones producen un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? Cuando está todo bien, seguro que hay confianza en Dios. Pero cuando no está todo bien, incluso si hoy no está bien, ¿hay confianza en Dios? ¿Estás confiando en Él? ¿O estás dudando de Él? El siguiente concepto que vamos a ver ya para terminar, dijimos que las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio que Dios utiliza para su propio bien, pero también podemos ver que las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio por el que Dios obra de acuerdo a su propósito con los suyos. El texto concluye dando otro concepto acerca de la verdad que estamos viendo. Dice al final del texto, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta acá vimos que Dios usa todas las aflicciones en la vida del creyente para su bien, pero acá se habla de un asunto adicional que aclara un poco más la obra de Dios. Este bien que genera en la vida de los hijos, de sus hijos, Dios lo hace a partir, dice el texto, del propósito que tiene con aquellos que ha llamado a la salvación. Ahora, ¿qué significa esto? Creo que para entender hay que revisar dos asuntos. El primero es el hecho de que Dios obra para el bien de los creyentes a partir de su propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida que es mucho más grande que el hecho de perdonar tus pecados, de darte vida espiritual y darte una herencia, entre otras cosas. Hay un propósito más grande que, de acuerdo a lo que dice ya el versículo siguiente, lo ves. ¿Cuál es el propósito más grande para el que Él te llamó? Bueno, es que su meta es hacerte conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito que Él tiene para tu vida. Lo vemos en el siguiente versículo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo que entonces la idea de que tengas que pasar aflicción en este mundo y que ellas sean para tu bien, no tiene que ver con un capricho de Dios o con una actitud sin sentido de Él, sino que hay un propósito glorioso y de acuerdo a eso Dios hará todo lo que sea conveniente para tu vida con tal de cumplir ese propósito que Él tiene. Y aunque a veces te duela tener que pasar por el camino de la aflicción, no hay duda que este camino es lo mejor, porque el fruto que va produciendo es exactamente el más hermoso. Entre cada aflicción, el resultado que se obtiene es precioso. ¿Cuál es ese resultado? Que seas cada día más parecido a Cristo. Que muestres a Cristo por medio de tu vida. Ahora, lo segundo a mirar es que ese propósito lo estableció para, ¿qué dice ahí? Para los llamados. O sea, que no se debe particularmente a algo bueno que hubieras hecho,
lo que Dios movió a hacer esta obra, sino que en su bondad te predestinó, dice aquí el texto, desde antes de la fundación del mundo, para que alcanzaras este propósito, por el cual Él, por medio de su Espíritu, como ves en todo el capítulo 28, va trabajando en tu vida. El Espíritu Santo lo que va haciendo es hacerte más como Cristo, como ese era su propósito del comienzo. Te da, Dios mismo se da, Dios Espíritu viene a tu vida para que entonces te haga más como Cristo. Entonces, a partir de comprender estos conceptos, es que podemos ver la segunda razón de por qué los creyentes pueden estar seguros de que las aflicciones en su vida son usadas por Dios para su bien. ¿Por qué? Porque son el medio que Él utiliza para obrar en ellos de acuerdo a su propósito eterno. O sea que si estás en proceso de santificación, vas a sufrir en muchas ocasiones, pero eso no tiene que avergonzarte. No tiene que llevarte a la vergüenza, sino darle gracias a Dios, ya que te hace saber que Él está utilizando todo eso para cumplir con la meta de ir haciéndote cada día más como Cristo. Por lo tanto, eso te beneficia a vos y le da la gloria a Él. Hermanos, hace un tiempo se hizo famoso, muy famoso, un libro, ¿no? Que usted capaz lo conoce, al menos el nombre, Una vida con propósito. ¿No? La realidad es que el autor de ese libro no logra plasmar realmente cuál es el verdadero propósito para tu vida. La verdad segura de que Dios va a utilizar todos los medios que Él vea mejor para hacerte más como su hijo, hermano. Y que eso justamente incluye las aflicciones. Es saber esta realidad lo que te da esperanza y gozo para vivir la vida. No es ser más o menos famoso, no es tener mucho o poca plata, no es alcanzar la meta que te puedas proponer. Muchas de estas cosas pueden ser buenas, pero no son el propósito más importante para tu vida, porque la meta más grande justamente no es la que vos puedas alcanzar, sino a la que Dios te está llevando desde el día que te salvó, que es hacerte cada día más como Cristo y que lo planificó de la eternidad. Cuando esto nos damos cuenta, se rompe nuestra cabeza, porque las personas viven de acuerdo a metas que se proyectan, las cuales pueden estar buenas o malas, no importa. El punto es que la meta más grande de tu vida no está trazada por vos, sino que Dios la planificó de la eternidad y va a hacer todo lo que Él vea mejor para cumplirla en tu vida. Entonces eso hace que las metas que nosotros nos podemos ya imponer ya son importantes, pueden ser importantes, pero no es lo fundamental. Por lo tanto, se cumpla o no se cumpla, no importa. Porque la meta más importante, que es la que Dios trazó, se va a cumplir, no va a fallar. Yo creo que esto cambia radicalmente la perspectiva de tu vida. Estamos acostumbrados a que nos sentimos realmente satisfechos cuando las cosas van con viento a favor, ¿no? Cuando tenés un ministerio próspero, cuando parece que todo anda bien, cuando la iglesia anda bien, cuando estás sirviendo y parece que todo va bien. Cuando tenés un ministerio próspero, cuando conseguimos un ascenso laboral, cuando todo nuestro hogar marcha bien, entre otros ejemplos, ¿no? Pero entender esto que estamos viendo te hace pensar que aunque todo eso no estuviera presente, hay gozo y paz, ya que si sabes que si sos hijo de Dios, todo será para tu bien, pase lo que pase. Y que entonces cada éxito o logro en esta vida se va a poner en el lugar correcto, una muestra más de la gracia del Dios soberano que tiene todo bajo su control y que te dé o te quite, sigue siendo merecedor de tu adoración. Hace un rato comentaba, ¿no?, acerca de la historia de José. Ya voy a terminar, tranquilo. Yo por ahí capaz que ya estamos con el tiempo. Bueno, aunque la historia de José es muy linda de leerla, usted seguramente la ha leído, y nos parece muy linda la historia. Mira, la realidad es que igual, yo creo que mientras la pasó no le pareció muy linda. Él sufrió, José la pasó mal. Nosotros decimos, ay, qué lindo lo de José. José, yo no sé si tan lindo. Para él la vivió difícil. Los días como esclavo que pasó no habrán sido fáciles. Haber estado en una cárcel no fue algo lindo. Pero lo que debe animar tu corazón es la idea de que así como pasó con José, casi al final de su vida, también, aunque vos estés sufriendo, Dios va a usar eso para tu bien y al final vos mismo vas a comprobar que eso es completamente cierto. Así como José comprobó y les habló a sus hermanos de que todo fue para su bien, aunque vos no lo puedas ver hoy y pasen toda tu vida sin poder ver el bien de esta aflicción, al final vas a poder decir lo mismo que José. Dios es bueno por todo lo que hizo. Un pastor hablando con su esposa en un momento de mucho dolor en su vida dijo lo siguiente:
Estaban en la cama, ya habían pasado muchas dificultades y él le dijo a su esposa, mirá amor, estoy convencido de que el día que ya estemos en la presencia del Señor y entendamos con certeza por qué Dios hizo todas las cosas como hizo en nuestro hogar, nos vamos a convencer de que si pudiéramos volver el tiempo atrás, pediríamos que Él haga las cosas tal y como las hizo. Mi pregunta nuevamente es, ¿estás confiando en Dios solo cuando todo va bien o cuando también todo va mal? Finalmente me gustaría hablarle a los que están tal vez escuchando y que están todavía sin Cristo. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿A dónde, en qué se enfoca tu corazón? Mirá, ten en cuenta lo siguiente. Todas las cosas de este mundo no sirven de nada si tu alma está todavía en condenación. Como dice Marcos, capítulo 8. Porque ¿qué aprovechará el mundo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque te espera el castigo eterno en el infierno, que Dios dará a todos los que rechazan a Cristo y al Evangelio. Entonces no tiene propósito por más que alcance muchas cosas si todavía no tenés a Cristo. Pero eso hoy puede cambiar, hermano. Vos que me escuchás y que todavía estás sin Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo a vivir una vida perfecta y dar su propia vida en la cruz como un sacrificio sustitutivo por los pecadores. Y resucitó al tercer día, demostrando que su muerte satisfizo la justicia de Dios. Así que si hoy estás sin Cristo, la realidad es que si crees de todo corazón que su obra es suficiente para pagar tu deuda y te arrepentís con sinceridad de todos tus pecados, hoy mismo vas a poder recibir el perdón y la vida eterna. Por eso te animo a vos que estás sin Cristo, que hoy vengas a Cristo, que no esperes más.